Buenas tardes para todas las personas que nos siguen en el programa del día de hoy. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Bienvenidos a nuestro programa Juntos lo hacemos posible. Recuerden ustedes que tenemos dos principios fundamentales, solidaridad y resiliencia, que son dos conceptos, dos palabras, dos conceptos importantísimos en esta época tan difícil por la que atraviesa la humanidad. Hemos tomado la palabra solidaridad de un llamado que ha hecho la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, justamente diciéndole a la humanidad que es la forma de salvar al mundo a través de la solidaridad. Y la resiliencia, que es un concepto del presidente de la República, doctor Iván Duque, quien hace permanentemente un llamado a toda la gente en Colombia para que, a pesar de las dificultades, retomemos el camino, pensemos en el futuro y logremos pasar estos momentos difíciles. En el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Es el cuarto capítulo hablando del derecho a la educación. Estamos hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los llamados DESCA, como la opción de recuperar la visión de respeto que debemos tener todos los seres humanos en torno a los derechos humanos. Y por eso arrancamos con el primer derecho, la educación. Tuvimos una revisión con la ministra de Educación para hablar de la educación básica, la educación primaria, preescolar. Luego con el viceministro hablamos de la educación superior. Luego estuvimos hablando de la tecnología, la virtualidad en la educación, y ahora con ustedes vamos a hablar de la ciencia, la innovación en la educación y los desafíos que tiene el país. Nos acompañan en el día de hoy el doctor Clemente Forero, doctor en economía y una persona muy reconocida en el campo de la educación, la ciencia, la innovación. Además, hace parte de la misión de Sabios y nos va a compartir ahora sus experiencias. El doctor Rolando Roncancio, vicerrector de procesos académicos de la Universidad de La Sabana. Sabemos que también tiene una visión muy importante sobre los temas de ciencia y de innovación en la educación superior. La doctora Adriana Gutiérrez, fundadora de Sinnova. Ella es consultora independiente, que también con una gran experiencia y una formación en los temas de innovación. Y el doctor Wilfran Ferney Bejarano, quien es el vicerrector de investigación y posgrados de la Universidad de la Amazonía, con una experiencia de la provincia colombiana, de las regiones, y una visión muy importante en la actualidad, que es todo el tema ambiental y las experiencias que ustedes viven también en esta visión innovadora desde la universidad. Entonces vamos a empezar en el día de hoy con este cuarto capítulo, y el primer planteamiento lo hacemos sobre los desafíos que tiene Colombia en los términos de cómo vincular a la academia con los problemas reales, aplicando la ciencia y la innovación. Y le voy a dar la palabra en primer lugar al doctor Clemente Forero. Muy amable, doctora Nancy Patricia, por esta invitación y por esa pregunta realmente. Fíjese que la investigación ha jugado un papel importantísimo en el país. No tiene mucha visibilidad, es cierto, pero el papel que ha jugado ha sido fundamental. Me voy a limitar a mencionar solamente 3 aportes que le ha hecho la ciencia a la economía del país y a la humanidad, y que son absolutamente fundamentales. El primero fue, hace ya varias décadas, la variedad Colombia. Ese fue un aporte tan importante que salvó la industria cafetera de nuestro país, con una variedad que permitió enfrentar la amenaza de la roya. En segundo lugar, la válvula de Hakim, que es un
es un legado de Colombia para la humanidad, del profesor Hakim. Y finalmente, lo que hizo Colombia cuando eh, teníamos en América Latina unos altos índices de viruela primero e igualmente de fiebre amarilla. Colombia exportaba vacunas para la viruela, para la fiebre amarilla, eh, a través de Becol también exportábamos vacunas animales y sin embargo, a finales del siglo pasado, cuando se dio la transición a la biología molecular, no hicimos las inversiones suficientes y hoy en día, ante la pandemia, estamos ante la situación de que no tenemos la capacidad de producir la vacuna, no de inventarnos la vacuna, sino de producirla en nuestro país. Es decir, que si nos dan la fórmula de la vacuna gratuitamente, no podríamos nosotros hacer esa producción en la actualidad. Por eso es que es tan importante hacer una inversión permanente en la ciencia y mantenerse en la frontera del conocimiento para atender a estas emergencias como la que estamos viviendo. Gracias, doctor Clemente. Indiscutiblemente todo su conocimiento y experiencia fundamental para esta visión. Le agradecemos mucho. Vamos a oír al doctor Rolando Roncancio, vicerrector de procesos académicos de la Universidad de La Sabana, que sé que además lo cogió la pandemia por fuera del país, preparándose para esa visión que la Universidad de La Sabana también está haciendo en beneficio de Colombia. Sí, señora. Doctora Nancy Patricia y a los compañeros del panel, buenas tardes. Me cogió la pandemia aquí. Siga, doctor. ¿Aló? Doctor Rolando. ¿Me oyen? Me cogió la pandemia aquí, ahora estoy en el foco de la pandemia en Texas. Esa pregunta, como le emociona al doctor Forero, a mí también me emociona, porque yo creo que toca con uno de los puntos centrales de la transformación de las universidades hoy en día. Y la respuesta, yo diría, ¿cómo traer problemas reales a ser resueltos en la universidad? Pues trayéndolos sistemáticamente, haciendo un esfuerzo por traerlos sistemáticamente a la investigación y a la docencia. Yo creo que hoy nadie tiene duda que la universidad está en transformación. Muchos hablan del surgimiento de una tercera generación de universidades. Y hay muchas señales para eso, pero si uno profundiza un poco, puede darse cuenta que una cosa que está en el fondo es un cierto reclamo, pienso yo legítimo, de parte de la sociedad a pedir impactos más tangibles por parte de las universidades. Hay una mirada probablemente generalizada de que las universidades a veces vivimos a espaldas de los problemas cotidianos, de los problemas de las comunidades, de las personas. Y hay que incorporarlos decididamente, orgánicamente a la investigación y a la ciencia. Hay que conectarse, la universidad tiene que conectarse. La universidad es una gran máquina de transformación. Las posibilidades que hay de transformación social desde la universidad son tremendas. Yo voy a centrarme un poco más, después de la respuesta del doctor Clemente, en la mirada desde la docencia. El doctor Clemente hizo una fuerte mirada desde la investigación y cómo desde la docencia, trayendo problemas reales orgánicamente y usando tecnología para resolverlos desde la misma docencia, también por supuesto de la investigación, se pueden resolver. Si las universidades logran tener plataformas estables, robustas de relacionamiento para recibir problemas de sus comunidades y alinean la investigación y la docencia, pueden conseguir unos resultados espectaculares. Les quiero contar un poquito, que es un poco también la mirada de la universidad y de nuestra universidad. Hace 6 años la universidad, que como todos saben está ubicada en la provincia de Sabana Centro, que la doctora Nancy Patricia conoce muy bien, está formada por 11 municipios, más o menos 500.000 habitantes. Se espera que en el 2050 tenga 2 millones de habitantes. Es decir, de cómo se desarrolle sosteniblemente la zona dependen muchas cosas, para Bogotá, para Cundinamarca, para el país. Y nosotros desde hace 6 años empezamos a trabajar en incorporar una tecnología de indicadores para desarrollo de ciudades sostenibles que adaptamos nosotros con el BID
Es una metodología del Banco Mundial, nosotros la adaptamos junto con el BID a regiones sostenibles. Son 70 indicadores. Del trabajo que se hace siguiendo esos 70 indicadores salen unos diagnósticos que arrojan unos problemas de la región. Esos problemas de la región nosotros los traemos a la docencia, los llevamos a las asignaturas, por supuesto también a la investigación, y los alumnos, mientras diagnostican los problemas y los resuelven, van aprendiendo, van entregando soluciones. Por ejemplo, la materia de resistencia de estructuras en Ingeniería Civil en la Universidad de La Sabana se viene enseñando hace años, haciendo diagnósticos de sismoresistencia de las casas y de los edificios institucionales de nuestros municipios. Termina la materia con una entrega de un programa de mejora a partir de ese diagnóstico, y los alumnos de los siguientes semestres ayudan a la implementación de ese programa. Si ustedes miran el inmenso potencial que tiene el mundo en la docencia universitaria, hoy en el mundo se dictan 125 millones de asignaturas en las universidades. Imagínense que el 30% de esas asignaturas, o un porcentaje importante de asignaturas, la gente aprendiera mientras resuelve problemas reales. Eso es perfectamente posible si se integra una plataforma estable de solución de problemas. En la universidad, por ejemplo, ahorita tenemos 30% de las asignaturas que se dictan alrededor de retos, un 60% con aprendizaje experiencial. Y yo creo que el informe de la misión de sabios a este respecto deja un consejo muy importante para el gobierno nacional. Al final del informe, la misión de sabios dice expresamente: las universidades tienen que ganarse la confianza de empresas, de organizaciones, de comunidades emprendedoras mediante la entrega de soluciones, y agrega este adjetivo que me parece muy acertado, doctor Clemente: visibles, porque muchas veces el problema es que las soluciones que damos en las universidades, el trabajo que hacemos, es muy poco visible para nuestras comunidades. Yo creo que hay una hoja de ruta muy importante para el gobierno impulsando esa estructura del documento de la misión de sabios. Mil gracias, doctor Rolando, extraordinario su aporte. Vamos a oír a la doctora Adriana Gutiérrez con su visión también de mujer emprendedora y además con una trayectoria en los temas de innovación. Adriana. Gracias, doctora Nancy Patricia, y gracias a todos los panelistas. Bueno, yo debo empezar por decir que efectivamente hoy en día existen varios modelos estructurados que integran el accionar de la academia con la ciencia, tecnología e innovación. Esto es un tema que no es nuevo en nuestro país y que no es nuevo, por supuesto, en el mundo. Son muchos modelos y procesos que han venido desarrollándose a lo largo del tiempo para precisamente entender que la academia, que las universidades juegan un rol estratégico dentro del accionar del desarrollo y, por supuesto, de la activación de procesos en materia de ciencia, tecnología e innovación. Sabemos, por ejemplo, en el caso de la configuración de algunos elementos claves como el extensionismo tecnológico, los parques tecnológicos, han sido herramientas que han utilizado varios países para poder acceder específicamente a procesos que integren de manera coherente y con unos objetivos muy claros los procesos y las dinámicas que tiene la universidad en materia de ciencia, tecnología e innovación en el accionar de la vida cotidiana y, por supuesto, del desarrollo. Sin embargo, la clave está en el cómo. Cómo se resuelven las necesidades, cómo se resuelven las oportunidades locales, cómo se atiende también a las empresas y a los pequeños empresarios o emprendedores en esas dinámicas, es definitivamente el reto que tenemos como país. No podemos desconocer que hay muchos ejemplos a nivel mundial de lo ocurrido en estas dinámicas, y nuestra misión y nuestra quizás objetivo final está en desarrollar y en crear unas soluciones concretas que articulen el accionar de la academia en esas necesidades. La universidad es un think tank natural, espontáneo, que se une a espacios de co-creatividad, de innovación, de investigación,
porque acumula conocimiento y por lo tanto pueden ese conocimiento expresarse en la solución de problemas. Entonces allí es donde tenemos ese reto efectivo de encontrar las soluciones de acuerdo con las realidades locales o con las realidades y potencialidades que tenemos en una organización, en un territorio o en general en cualquier ámbito donde queramos desarrollar esta clase de iniciativas. Entonces, creo que muy importante valorar aquellas experiencias y ponerlas en un contexto nacional que de cara a esas oportunidades y también necesidades que tenemos. Gracias, doctora Adriana. Igual la información para ustedes. Adriana es mi hermana y a quien le he oído durante sus años de vida profesional hablar de estos temas importantes y por eso la invité a que nos acompañara en este panel. De igual manera vamos a oír entonces al doctor Wilfran Ferney Bejarano para que nos cuente esa visión desde la Amazonía y desde la universidad que tantos esfuerzos hace por poder además formar todo un capital desde Colombia y desde la Amazonía para tener innovación y para usar la ciencia y la tecnología al servicio de la educación. Doctora Nancy Patricia, un cordial saludo desde Florencia, Caquetá, de la comunidad universitaria de la Universidad de la Amazonia, en cabeza del señor rector Fabio Buritica Bermeo, y a cada uno de los panelistas. Quiero agradecer también estar presente en este momento. Para responder esta pregunta es muy importante un aspecto que la universidad tiene como responsabilidad de la academia, de la investigación y de la proyección social, y es el diálogo entre las partes. ¿Por qué? Porque a pesar de que las universidades dentro de su orden jerárquico, que está el Consejo Superior Universitario, hay un miembro del sector productivo, ahí tiene que haber una mayor sincronía con lo que la sociedad está demandando. Entonces, por ejemplo, en las tesis de grado o las tesis de posgrado, tienen que estar acordes con las problemáticas de la región. Nosotros, desde la Universidad de la Amazonia, pues en varios departamentos tenemos sedes. Nosotros lo que hacemos es, en conjunto con los profesores que son los directores de tesis y los orientadores, pues traemos esas informaciones en conjunto con los sectores productivos y tendremos a formar y a formular esos proyectos o esas preguntas de investigación, ¿sí? Entonces, con base en esas preguntas de investigación, basados en la realidad de cada sector, pues se generan las soluciones a partir de tesis de grado. Otro sería en la parte principal, que es el desarrollo de laboratorios. También a partir de la apuesta que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por medio de este gobierno central, los actores reconocidos llegaron a tener una gran participación, ¿sí? Entonces los centros de investigación son un gran partícipe. Por ejemplo, si nosotros revisamos documentos de competitividad en la región amazónica, el único departamento que está a un nivel medio bajo de competitividad es el Caquetá. El resto de departamentos de la región amazónica tiene un nivel de competitividad bajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en un proceso de formalización el Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual. Es donde nosotros llevamos todas las preguntas de investigación que tiene la región amazónica, llevarlo a un lugar donde hay un pool de investigadores, un pool de estudiantes que lo que quieren es resolver por medio de la ciencia y la tecnología y formar una futura empresa para resolver problemas que aquejan a la sociedad en este momento. Entonces la universidad tiene, en fin, un gran papel que en este momento ha ganado bastante protagonismo, pues, en momentos de emergencia sanitaria, de todas las investigaciones que se están desarrollando con base en el desarrollo de vacunas. Han visto que son los investigadores y los científicos los que han sacado, en pocas palabras, la cara y decir, mire, podemos hacer diferentes desarrollos
pero es con base al conocimiento que han adquirido en las universidades públicas o privadas. Gracias, doctor Wilfran. Doctor Clemente, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hicieron esa convocatoria a la segunda misión de sabios y obviamente ustedes hicieron un análisis de país antes de la emergencia humanitaria que ha traído el COVID-19. ¿Cuál es su perspectiva frente a lo que ha ocurrido, uniéndolo a las conclusiones que ustedes en la misión de sabios le dejaron al país? El micrófono, doctor Clemente. El micrófono. Sí, gracias. Sí. Muchas gracias. Yo creo que las recomendaciones que hicimos en la misión se fortalecen con esta situación de pandemia. El llamado que se hizo, por ejemplo, a hacer un esfuerzo continuado y firme en ciencia sigue siendo muy importante. El llamado a establecer una interfase, o sea, una conexión entre los centros donde se hace investigación en las universidades y otros centros e institutos muy importantes que tiene nuestro país y la industria, igualmente se fortalece, como lo explicamos en la respuesta anterior. Yo creo que una recomendación de consenso que hizo la misión, una recomendación central, fue precisamente universalizar la educación. Me llamó mucho la atención la intervención del doctor Wilfran Ferney, porque esa situación que él describe desde las regiones estuvo presente en todas nuestras deliberaciones. Nosotros estamos convencidos que a la vez que debemos tener unas políticas que vayan del centro hacia la periferia, debemos tener en la periferia los espacios suficientes para que haya una participación de las poblaciones, que se reúnan con los académicos y que expresen lo que son las necesidades de esa región para desarrollarla a partir del conocimiento. La propuesta general que hace la misión es esta, es transformar al país. Nosotros no podemos seguir una senda de crecimiento como la que traíamos. El crecimiento de nuestro país se desaceleró en el curso de las 3 últimas décadas. En los últimos 30 años crecimos a un promedio de 3%, 3.2%, cuando entre el 50 y el 80 del siglo pasado estuvimos creciendo a más del 5%. Y necesitamos ese crecimiento, pero igualmente necesitamos equidad. Y para que esas dos cosas sean compatibles, es necesario que transformemos a nuestro país. Y esa transformación es la propuesta central que hace la misión. Y el instrumento para lograrlo, para hacer compatibles equidad con crecimiento, es precisamente la educación. Por eso estamos proponiendo, pero a largo plazo, que se universalice en nuestro país la educación de los niños de 0 a 5, niños y niñas de 0 a 5 años. E igualmente que se universalice la educación media, porque pues en primaria y en secundaria tenemos una cobertura bastante amplia, pero al llegar los niños, los adolescentes, a los 15 años, nos encontramos con que la cobertura de la educación media cae prácticamente a la mitad. Y entonces queremos que esa formación en educación media se haga teniendo en cuenta los potenciales de la región, los potenciales locales. E igualmente estamos proponiendo al lado de estas dos universalizaciones algo que es tremendamente importante, que es reestructurar la formación de nuestros maestros.
los maestros de nuestro país sufren de 2 aislamientos, muchos de ellos, algunos no, pero muchos de ellos están aislados con respecto a la comunidad en la cual están trabajando y aislados con respecto a la cultura. Y dentro de esta cultura está la ciencia. Lo que estamos proponiendo a través de una serie de estrategias que están muy claramente definidas y que están comenzando a funcionar en este momento. Ya el departamento de Caldas aceptó hacer unos proyectos piloto para estas universalizaciones que estamos proponiendo y para la formación de maestros en sus planes de desarrollo. Y estamos también en conversaciones con Bogotá y queremos llegar a la Amazonia, queremos llegar a la Guajira y a la Orinoquia, igualmente con programas piloto que nos permitan experimentar y conocer mejor cómo puede ser esta universalización. Si nosotros tenemos una población con una mayor educación, pero no solamente unos cuantos, sino toda la población, podemos tener procesos de crecimiento y de desarrollo humano como los que tuvieron Estados Unidos entre 1890 y 1980, o como los que tuvieron Finlandia o Corea, que estudiamos bastante en la misión y que nos muestran que cuando se le da educación a toda la población de una manera bastante igualitaria, es posible tener tasas de crecimiento, de mejoramiento de la productividad, de mejoramiento de la distribución del ingreso mucho mejores. Mil gracias, doctor Clemente. Nuevamente el doctor Wilfran Ferney. Esa visión de la universidad en la provincia se ve afectada por la situación de la virtualidad o de la falta de presencialidad que han tenido que sufrir los estudiantes en razón a la situación de la pandemia? Claro, claro, doctora, porque aquí es bien sabido que somos una de las regiones que tiene los índices más bajos de conectividad. Eso ha afectado bastante el tema de la virtualidad, porque el tema de la virtualidad es algo que está presente principalmente. Nosotros tenemos programas de educación a distancia, ¿sí? Pero para decirle a un profesor que tiene su didáctica de manera presencial, decirle no, ahora de manera espontánea se va a desarrollar sus clases de manera virtual, ha sido un proceso de adaptación muy arduo, tanto para el profesor como para el estudiante, porque el tema de la virtualidad deja de lado esa interacción cara a cara, ver la dinámica de la clase. Yo soy más del tipo investigador, un poco acá de la parte de docencia, pero sé que como cuando yo era estudiante era muy importante estar en ese contacto, saber esos cambios que tienen los profesores, hasta la misma tonalidad de voz, cuando decirle, mire, esto es muy importante y quiero que lo tengan en su mente para un futuro. Entonces, eso ha sido un gran reto. Y yo creo que no solo para la universidad que está aquí en la región amazónica, sino para el resto de universidades que están en la periferia, no tanto en el centro del país. Hay 3 aspectos muy importantes. Así es la interacción social, de los desafíos que nosotros tenemos, la parte de interacción social. Ha sido muy interesante que la virtualidad nos ha llevado a que podemos traer profesores desde la virtualidad de otros países, ¿sí? Estudiantes que antes era muy difícil entrar en contacto, pues que tendrían que hospedarse aquí y tener un cuarto para poder asistir a sus clases, poder estar desde su casa. Hasta los mismos padres participan en las clases, se quedan sentados y escuchan qué es lo que el profesor está dando durante su clase. Eso es bastante importante. Pero el tema es que faltan herramientas tecnológicas. Nosotros tenemos laboratorios y ha sido muy difícil el desarrollo de la parte práctica, de investigación, ¿sí? A pesar de que pues hay un decreto, somos parte de una excepción, pues hay muchos estudiantes que no son del departamento del Caquetá, sino también pertenecen al departamento del Huila, Putumayo, el Amazonas,
Entonces ellos tuvieron que deslocarse para sus lugares, para estar con sus familias. Entonces ellos optaron por decir, no, pues las clases prácticas vamos a hacer algunas simulaciones, vamos a desarrollar por medios interactivos las clases, ya sea de química, de física, matemáticas, pero ha sido imposible, por ejemplo, el desarrollo de tesis que tienen proyectos en campo, complicadísimo. Estamos pensando la idea de cómo dar esos plazos. Otro tema muy importante es el tema del contenido. El tema del contenido, pues nosotros nos globalizamos, conocimiento se globalizó, pero ¿qué es lo que sucede frente a eso? Que también todo el mundo ahora puede crear contenido, ¿sí? En las redes sociales, todo el mundo puede, en cualquier momento puede escribir cualquier cosa y subirlo a las redes. Entonces, en esa formación de nosotros como universidad, de un ciudadano crítico, tenemos que enseñar al estudiante y al futuro profesional a tener ese pensamiento de filtro de información, que es bastante complejo, pero que tenemos que enseñarla a saber filtrar la información, saber cuándo es una noticia falsa, saber cuáles son las verdaderas fuentes de las informaciones para no tener problemas a futuro, y que en este momento pues uno ve que lo bombardean todo el tiempo de informaciones relacionadas con la emergencia sanitaria, con todo lo que está sucediendo en este momento. Y el otro es, y sigo reiterando, la formalización de esos actores, que ha sido una apuesta de ese gobierno, de la formación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los actores reconocidos ante el Ministerio de Ciencias, ante MinCiencias, que son ya centros de investigación, que son institutos, que son algunos centros de ciencia. Esos son determinantes y son un reto para que, como hablaba el doctor Clemente, desde muy pequeños despertemos esa curiosidad, porque la curiosidad es lo que nos lleva a ser un científico a futuro, ¿no? Aquí hay un programa que se llama Ondas Colciencias, y lo que llevamos es eso, que los profesores junto con los estudiantes tienen un problema, no sé, en alguna quebrada, un riachuelo, problemas de deforestación. Ellos desarrollan una propuesta, nosotros por medio de ese programa Ondas por Ciencias se les brinda un apoyo, un auxilio económico, y ellos desarrollan el proyecto, ¿sí? Entonces, desde muy pequeños tienen ese pensamiento de investigación. Eso es, digamos, el sueño de todo científico, de que usted pueda ver el desarrollo de su... O hasta cuando el profesor es un mentor, ve el desarrollo del estudiante hasta que puede ser hasta desarrollar más cosas que él, y todo gracias a una semilla que le plantaron en la cabeza, y que ahora pues es un investigador o es un profesor o un ministro, no sé. Entonces eso es muy importante, esos retos que la universidad tiene en regiones como la región amazónica. Gracias, doctor Wilfran. Bueno, vamos a preguntarle a la doctora Adriana también esa visión de el uso de la innovación social en la educación, además de la experiencia académica que hemos oído, la innovación social, ¿qué es dentro de la educación? Bueno, yo creo, doctora Nancy Patricia, que es importante revisar dos aspectos. El primero, cómo la innovación impacta en la educación, y lo segundo es cómo la educación impacta en la innovación. Y son dos aspectos distintos, porque hemos venido viendo a lo largo de estos años que efectivamente las diferentes dinámicas y tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial o el machine learning, están cobrando una fuerza muy importante dentro de los sistemas educativos. Normalmente la ciencia, tecnología e innovación para la educación busca mejorar la calidad educativa y busca mejorar el acceso de la educación a partir de modelos tecnológicos que complementan los espacios dados por la formación,
o por los mismos contenidos que establece el sistema. Sin embargo, lo que hoy vemos es que esas oportunidades tecnológicas están desplazando muchos conceptos que anteriormente eran tradicionales. Así, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de recorrer un colegio en México donde tenían un sistema de aprendizaje y estaba integrado al colegio. Cuando uno entra al colegio es normal, tiene unos alumnos que están conectados a un sistema, y este sistema lo que permite es leer por cada alumno cuáles son sus habilidades, cuáles son sus características y también oportunidades de mejora que hacen que les permita proveer ciertos contenidos o ciertos accesos que luego el estudiante va a transformar en dinámicas propias de aprendizaje. Así entonces, cuando uno le pregunta a uno de estos niños cuántos libros has leído durante el semestre, el niño responde perfectamente: he leído 20, 30 libros, porque el sistema está diseñado para leer cuáles son esas habilidades que tiene este pequeño y cómo debe a su vez reaccionar a ellas. Y esto es la confluencia de una serie de factores que lleva a la ciencia, tecnología e innovación a mejorar el sistema educativo e incluso a hacerlo disruptivo. Hoy pensamos en que va a cambiar, es decir, el sistema educativo va a cambiar y va a generar una serie de dinámicas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Sin embargo, también debemos ver que la educación está de cara y favorece la ciencia, tecnología e innovación. Y allí, pues, por supuesto, no debemos quedarnos solo con los procesos de aprendizaje tradicionales, sino que debemos ir más allá, y encontramos programas o proyectos tales como STEM, o como los procesos que llevan a la convergencia tecnológica o a la programación, a enseñar a los niños a programar en entornos virtuales y digitales. Y desde esa perspectiva debemos ver no solo que el niño o que las personas en general acceden a esas herramientas, sino que también esto es un proceso que debe facilitar la entrada a mecanismos o a sistemas de educación superior que luego, por supuesto, nos llevan a identificar talentos o acciones que confluyan en procesos que mejoren la ciencia, tecnología e innovación para un territorio, para un país o para un escenario puntual del que estemos hablando. Entonces, en ese sentido, debemos revisar cuáles son las políticas y cuáles son los marcos de referencia que nos llevan a pensar en la educación para la ciencia, tecnología e innovación, o la ciencia, tecnología e innovación para la educación. Gracias, Adriana. Doctor Rolando, la Universidad de La Sabana no solamente se ha caracterizado por lo que nos compartía hace un momento frente a la proyección de su entorno más próximo, sino lo vimos ahora en medio de la pandemia generando innovación y un desarrollo importantísimo para la atención del COVID, como es los respiradores, que además ya están siendo utilizados. Esa es una experiencia extraordinaria que va prácticamente de la mano con lo que nos decía también el doctor Clemente, como en un momento determinado se quedaron como suspendidas unas prácticas de desarrollos científicos en Colombia. ¿Cómo han visualizado desde la universidad esa proyección en su entorno próximo, pero también en una proyección nacional? El micrófono, doctor Rolando. A todos nos ha pasado más de una vez esta semana, con seguridad. Decía que efectivamente ahí hay un reto y una oportunidad enormes. Creo que si algo nos hemos ido haciendo conscientes en las últimas décadas con el tema de la megatendencia de la sostenibilidad,
y otras fuerzas, es que el imperativo fundamental para poder innovar y por tanto para poder generar crecimiento intensivo en las economías, etcétera, es la colaboración. Y esta experiencia de los ventiladores de la universidad es, yo creo, una historia de eso, de cooperación radical. También sabemos, como lo sugería el doctor Clemente, y está muy claro, muy patente en las recomendaciones de la misión de sabios, que la innovación, la tecnología, el emprendimiento no se puede conseguir, no se puede generar de manera consistente aisladamente. No hay organizaciones que puedan aisladamente, tampoco las universidades, producir de una manera que impacte realmente el crecimiento, el desarrollo integral de un país, de la sociedad. En un primer momento de la crisis, ahorita del COVID, nosotros vimos que estábamos desconectados. Se hizo más patente cuando se vio la necesidad de que se iban a necesitar los ventiladores para atender la pandemia, pues nos dimos cuenta de eso. Pero muy rápidamente, el sentido de urgencia que trajo la crisis, que siempre es un gran aliado de las transformaciones, las crisis, y así lo hemos vivido en la Universidad de La Sabana, desde la anterior crisis de la inundación que nos llevó a hacer un proceso de transformación digital muy rápido. La urgencia nos llevó a conectarnos y hemos podido desarrollar ya una tecnología que, como usted mencionaba, es una tecnología que permite atender perfectamente las demandas de salud de la crisis que genera el SDRA, que genera el COVID en las personas, y que muchas de ellas mueren por falta de ventiladores y han muerto en el mundo. Nosotros dijimos, esto no nos puede pasar, y entonces decidimos sacar adelante el ventilador. Hoy es una tecnología real, pero me quiero enfocar más que en la tecnología del ventilador, que hoy está ya a disposición de muchas IPS del país y se seguirá acelerando ese proceso. Me gustaría resaltar el punto que usted mencionaba, y es cómo hace uno para sacar una solución, no solo una tecnología, como decía el doctor Clemente al principio, sino una solución sostenible que pueda realmente impactar de forma tangible al país. Y eso no se puede hacer solos, aisladamente. Este proyecto nos llevó a trabajar internamente con la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Clínica de la Universidad, la Facultad de Derecho. Usted no puede imaginar la cantidad de retos regulatorios y de retos de responsabilidad civil para el uso de los ventiladores, por más de que uno lo quiera hacer con la única voluntad de ayudar y sin ningún ánimo de lucro. Las unidades administrativas de la universidad, nuestra escuela de negocios, el hub de la universidad. Eso hacia adentro, pero hacia afuera, fíjense la cantidad de actores que fueron necesarios y que nos han acompañado. La Fundación Neumológica de Colombia, la Fundación Cardioinfantil para el trabajo científico, donantes de todo tipo, de todas partes, Solidaridad por Colombia para manejar los recursos. De parte del Estado, Impulsa para organizarnos, para conectarnos. El doctor Ignacio Gaitán nos da una ayuda enorme, pero Conect Bogotá también. Ecopetrol y también el regulador, el INVIMA, que ha recibido tantas crisis. Nosotros hemos recibido un gran apoyo y un gran acompañamiento del INVIMA en medio de las dificultades que hay para hacer las cosas a tiempo con una urgencia como esta. Y unos aliados de fabricación, doctor Clemente, que en este caso se consiguieron y se están pudiendo fabricar de primera línea. Indumil, Challenger, con unas capacidades de fabricación enormes. Hemos tejido toda la cadena de suministro hacia atrás. Expertos de la industria como el Grupo Amarey. La Universidad de los Andes, por ejemplo, nos prestó una ayuda fundamental por el camino, que fue el desarrollo de las pruebas electromagnéticas, un paso importantísimo, decisivo y muy difícil de sacar adelante. Gracias a la Universidad de los Andes lo pudimos adelantar. Las IPS del país, en fin. Esta cooperación radical nos llevó a poder hacer incluso procesos de transferencia tecnológica, no solo a esos aliados que ya los están fabricando, sino a otros países. Hoy una universidad, por ejemplo, del Perú, ya sacó un dispositivo con base en nuestra tecnología. Y en este sentido quisiera resaltar para terminar esta intervención cómo la misión de sabios ha resaltado que hay que hacer posible un gran acuerdo entre los fundamentales actores para que podamos colaborar y cada uno desde nuestra posición poder contribuir. Las universidades, ya lo mencionaba, acercarnos, conectarnos para entregar soluciones visibles. Las comunidades más empoderadas, como mencionaban hablando del caso de las universidades de regiones, pero eso es necesario en todo el país. El gobierno liderando la agenda. Nosotros ya tenemos una agenda de ciencia y tecnología en el país y está en ese documento. No vamos a conseguir uno mejor,
Ya tenemos una aspiración de crecimiento, una inversión como porcentaje del PIB que ha sugerido, una dirección de crecimiento. Hay 8 focos temáticos en los que debemos concentrarnos y trabajar. Y una arquitectura para el crecimiento que tiene que ver con este gran acuerdo, donde además el gobierno liderando esa agenda nos puede ayudar. Déjeme terminar con una anécdota para hablar de este tema de la cooperación. A mí me quedó marcado al comienzo de la pandemia una cosa que dijo el Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbe. Dijo, esta pandemia nos está mostrando que estamos en la misma barca, que dependemos unos de los otros y que la barca está en peligro y puede perecer. Y yo creo que ese es un gran llamado a acelerar nuestros problemas de cooperación para producir tecnología que realmente mejore la vida de nuestras sociedades. Mil gracias. Yo creo que el reto grande que tiene la Universidad de la Amazonia en medio, no solamente de la pandemia, vivieron de cerca una crisis en que colapsó la prestación del servicio de salud, pero además en medio de la deforestación mundial y acelerada en Colombia, con unos retos muy grandes a nivel de país, a nivel global, frente a estos desafíos, ¿cómo puede de verdad la universidad proyectar esa innovación para 2 temas que han generado una crisis muy grande en el entorno universitario? Doctora, frente a ese cuestionamiento, que ha sido uno de los principales problemas que la región amazónica ha tenido y en tiempos recientes con mayor vigor, y es la deforestación, pues la Universidad de la Amazonia tiene diferentes líneas de investigación dentro de sus grupos de investigación. En este momento, pues están desarrollando proyectos y se empiezan a desarrollar proyectos en convenio con universidades en el país brasilero, ¿sí? Con el fin de caracterizar muy bien cómo son esos cambios a nivel de stock de carbono, de almacenamiento de carbono, porque ¿cuáles son las principales fuentes o las principales formas de deforestación? Es principalmente para la ganadería extensiva. Indudablemente la ganadería ha sido uno de los principales causantes de deforestación en el país. La idea es que por medio de diferentes estrategias, que también tenemos grupos de investigación en sistemas integrados, silvopastoriles, la agroforestería, se puedan desarrollar y se pueda transformar la ganadería de una ganadería extensiva a una ganadería intensiva, a una ganadería de bajo consumo de carbono, a pesar de que los animales están también teniendo emisiones de metano, las aplicaciones no controladas de fertilizantes nitrogenados también llevan a emisiones de gases de efecto invernadero. El uso de la ciencia y el uso de desarrollo de técnicas para evaluación lo que conlleva es a que el productor, al productor pecuario o al productor agrícola, decirles, mire, hay unas alternativas que son eficaces para reducir los problemas de deforestación, reducir ese número tan amplio en hectáreas que se están deforestando diariamente, y por el contrario, atender a las políticas que el gobierno colombiano pues se ha comprometido, ¿no? A 2030 nosotros estamos pensando en una reducción de aproximadamente unos 70 megatoneladas de CO2 equivalente ante el Acuerdo de París, y eso es un compromiso muy grande, ¿sí? No solo porque el principal emisor sean los sistemas agrícolas, los sistemas pecuarios, la tala indiscriminada de árboles, sino que nosotros tenemos que hacer esa conversión, tenemos que hacer ese cambio, y es que todos los seres humanos, por más que estemos o no participando activamente de ese sector económico, tenemos impacto
por ejemplo, en el consumo elevado de cárnicos o el consumo elevado de productos que puedan afectar, digamos, al aumentar el consumo de algunos productos, podemos llevar también a aumentar la oferta de esos productos y por ende, pues mayor consumo de fertilizantes. Entonces, lo que queremos es llevar al uso racional de los productos, a decirles que hay nuevas estrategias de producción, no decirles no, tienen que eliminar la ganadería, eso créeme que es algo imposible, ¿sí? No queremos también cambiar culturalmente los hábitos alimenticios de las personas, pero sí saber que el ser humano tiene la decisión de decir voy a consumir este producto porque proviene de un lugar que tiene buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manejo, o que esta madera que yo estoy consumiendo en un mueble viene certificada por un lugar que es producido y que no tiene problemas de ilegalidad de portarla de madera. Entonces, eso depende en sí. Lo que queremos llevar es a que la ciudadanía, a que los profesionales nos ayuden a que se debe tomar una conciencia, ¿sí? Entonces, todos esos proyectos estamos desarrollando de los diferentes grupos de investigación que se están liderando en la Universidad de la Amazonia y que en conjunto con otras instituciones también nos están ayudando. Pues las Sinchi nos está ayudando bastante en ese desarrollo, trabajando con productos naturales de frutales amazónicos, que también es otra alternativa al desarrollo de todos esos cultivos de origen amazónico que nosotros tenemos y que tienen un gran potencial a nivel industrial, a nivel farmacéutico, a nivel alimenticio. Entonces, todos esos proyectos también que nosotros estamos buscando financiación por el Sistema General de Regalías, por cooperación internacional, estamos trabajando arduamente para que esos índices de deforestación cada vez menores y podamos cumplir a cabalidad con los compromisos que el gobierno colombiano tiene para reducir las emisiones de CO2 al planeta. Gracias, doctor Wilfran. Bueno, doctor Clemente, usted nos ha puesto dos temas que son eje fundamental del gobierno del presidente Iván Duque. Usted habla de crecimiento y equidad. Y en estos últimos días, precisamente el 20 de julio, el presidente hizo una propuesta encaminada a buscar cómo vamos a recuperar el empleo y cómo vamos a lograr ese crecimiento económico del cual usted nos hablaba. Si bien es cierto, la misión de Sabios generó toda una ruta que venía implementando el gobierno, es cierto que las circunstancias cambiaron. Entonces, ¿cómo logramos efectivamente garantizar ese crecimiento para obtener la equidad en medio de las dificultades y desafíos que se nos presentan en el inmediato futuro? Porque la pandemia no ha terminado, estamos haciendo grandes esfuerzos todavía en los temas de salud y de atención para salvar vidas, pero tenemos de por medio y hacia el futuro el desafío del crecimiento económico. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy importante y le voy a decir lo siguiente. Nuestro país tiene un potencial gigantesco. Hay personas en este país que están dedicadas a hacer avanzar la ciencia y están en la frontera de esa ciencia. La pandemia nos permitió ver mucho de ese potencial. Se hizo una convocatoria de emergencia para proyectos de investigación que tuvieran que ver con la pandemia y se presentaron cerca de 800 proyectos a esa convocatoria, muchos de los cuales, 2/3 partes, me atrevo a decir por un muestreo que alcancé a hacer, son de altísima calidad. No todos pudieron ser financiados porque no había los recursos suficientes. Pero fíjese, ya aislamos en el laboratorio de la doctora Rugeles en Medellín, se aisló el coronavirus. Se están produciendo los ventiladores o respiradores.
una universidad que me llamó mucho la atención entre esas propuestas que pude ver, una universidad propuso la fabricación en 3 meses de 100 equipos de PCR para hacer la prueba reina para el coronavirus. Eso me llamó muchísimo la atención porque eso es una actividad fundamentalmente de la industria, pero era una universidad la que decía, tenemos la capacidad, tenemos el personal capaz de producir estos aparatos en nuestro país. Otros investigadores muy brillantes están trabajando con plasma para el tratamiento de la enfermedad, de la COVID. Es decir, tenemos muchas cosas, llegamos a prototipos, pero nos cuesta trabajo dar ese paso a la industria. Ese último paso de toda la innovación, de todo el proceso de la ciencia y la tecnología es algo difícil. Yo creo que necesitamos industria, necesitamos una política industrial que llame y que convoque a los industriales de nuestro país a ponerse al frente. Cuando Taiwán hizo esto, hace aproximadamente unos 30, 40 años, convirtió a un fabricante de juguetes, lo convirtió en el principal fabricante de chips a nivel internacional. Ese tipo de llamamientos es muy importante. Tenemos muchos potenciales, por ejemplo, y la doctora Adriana mencionaba muchos de esos potenciales. Yo le quiero decir que hay colombianos haciendo en proyectos en otros países, fabricando celdas solares orgánicas. Hay colombianos en computación cuántica, como Ana María Rey, una miembro de la misión de Sabios. Igualmente, estamos diseñando partes de chips que en otros países se están integrando para hacer el Internet de las cosas. Somos fuertes en microscopía. Tenemos gente trabajando en biología sintética, en holografía y óptica avanzada. Estamos exportando a la China máquinas para hacer holografía. Eso es algo importante, pero no hemos logrado convertir eso en un potencial económico y a la vez dentro de un criterio que siempre debe ser el de la sostenibilidad. Hay un ejemplo interesante de país, Costa Rica. Costa Rica está exportando en la actualidad 27-28% de sus exportaciones son productos médicos, productos que son insumos o equipos médicos. Ese es uno de los renglones en los cuales la misión identificó que había también un gran potencial. Lo importante de todo esto es insistir en que el esfuerzo debe ser permanente. En estos momentos, seguramente ustedes han escuchado el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación se cayó un 28% para el año entrante, pero yo estoy seguro que el presidente va a corregir eso muy rápidamente porque él está muy comprometido realmente con estos propósitos. Y creo que mantener esos esfuerzos permanentes y en todo momento es lo fundamental. Pero sí, como le decía, necesitamos una política industrial y una política de hacer que la ciencia dialogue con la industria en nuestro país, con la industria y la agricultura, obviamente, como es el caso de la Amazonia. Mil gracias, doctor Clemente. Bueno, voy a pasar, ya nos queda muy poco tiempo, pero voy a pasar a una última pregunta, Adriana. ¿Cómo desarrollar ambientes educativos desde edades tempranas para estimular la creatividad e innovación en las áreas de conocimiento? Una respuesta muy breve, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, gracias, doctora Nancy Patricia. Pues bueno, realmente ese es un tema que está muy ligado al sistema educativo, a la educación inicial. Como ya lo había mencionado anteriormente, la ciencia, tecnología e innovación está también
al servicio de la educación. Y cuando hablamos al servicio de la educación es que vemos con todos estos adelantos de la cuarta revolución industrial que efectivamente se concentra en la educación inicial, en la educación básica y media y por supuesto en la educación superior. Y hace poco tuve la oportunidad de tener una conferencia sobre los impactos de la cuarta revolución industrial en la educación inicial, que está principalmente orientada a los niños de 0 a 5 años, y vemos cómo efectivamente la tecnología allí también surte un rol muy importante y que es un rol que es muchas veces espontáneo, es decir, no responde solamente a la dinámica de un establecimiento educativo o de cuidado hacia los menores, sino que también son los mismos padres y el ambiente los que llevan a que estos chiquitos en esas edades tempranas tengan unos accesos, un acceso inmediato y permanente a la tecnología. Entonces la clave está en poder establecer unos vínculos hacia la pedagogía, hacia cómo también los docentes deben instruir a los padres y deben instruir a la comunidad en esa clase de accesos. ¿Qué tipo de oportunidades se encuentran en poder respaldar las dinámicas de cuidado y de protección para esos menores? Es muy importante resaltar que efectivamente hoy existen muchas maneras de hacerlo, que hay muchas metodologías, que hay sistemas educativos que así lo promueven y que indiscutiblemente vamos cada día a encontrar mucha más diversidad en esas oportunidades en el mercado a nivel educativo. Pero yo también quisiera resaltar un poco lo que decía el doctor Clemente en torno a esa proyección que tenemos como país en materia de ciencia, tecnología e innovación, y decir que efectivamente la clave está en nuestros territorios. Yo tuve la oportunidad de crear y de acompañar la primer Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, y sigue siendo la única en el departamento de Cundinamarca, con unas ejecuciones y unos proyectos muy interesantes que deberían seguir otros departamentos y otras entidades territoriales, pensando efectivamente en cómo cohesionar y activar procesos en este sentido que resalten las misionalidades propias que tiene cada territorio y de qué manera podemos nosotros como actores en el ámbito académico, en el ámbito privado, en el ámbito lógicamente público, generar unas dinámicas de acción. No podemos seguir pensando que la ciencia, tecnología e innovación responda al funcionario de turno, al funcionario que puede establecer unas articulaciones o unas conexiones interesantes y puede desarrollar o puede generar unos resultados importantes para la comunidad, sino debemos propender y permitir unos sistemas de articulación y conexión permanentes para la comunidad. Y allí está la clave, está en poder liderar y empoderar a nuestra comunidad en torno a lo que es la ciencia, tecnología e innovación. Hicimos investigación aplicada con las comunidades, con los pequeños productores, con las problemáticas locales, y allí es donde está específicamente esa necesidad con la que debemos conectar de la mano con la academia. Y la clave está en poder hacer una transferencia con esa observancia, con esa posibilidad de desarrollar y de aplicar los conceptos de acuerdo a las necesidades. Muy importante también tener en cuenta que hoy en día hablamos del conocimiento abierto. La democratización del conocimiento no solo se ve en materia de educación, se ve también en materia de propiedad intelectual. El tener acceso a patentes y a desarrollos intelectuales de gran avance, pues obviamente nos quitan limitaciones a países como el nuestro para poder acceder a nuevos conceptos y desarrollos que debemos dimensionar como país, como empresa y como academia.
debemos estar conectados a esas posibilidades que tenemos hoy como sociedad. Gracias, Adriana. En 2 minutos, doctor Wilfran, ¿es factible generar esa relación de emprendimiento desde las zonas más apartadas en el país? Academia, emprendimiento. Claro, claro que es factible, ¿sí? La universidad en sí, dentro de sus ejes misionales está la proyección social. Hay una unidad de emprendimiento, por ejemplo, en la Universidad de la Amazonia, que presta toda una asesoría para el desarrollo legal de una empresa, por ejemplo, ¿sí? Hay varios proyectos que los investigadores han venido desarrollando con el fin de ¿qué? De generar alternativas económicas para ellos, ¿sí? Que no sea la deforestación, por ejemplo, que sea el desarrollo de ecoturismo. Hay bastantes proyectos de ecoturismo que la universidad está liderando y que está haciendo también los mismos proyectos de investigación, hacer toda la parte de cuáles son las mejoras en la calidad de vida de las personas de comunidades indígenas, por ejemplo, que están participando en veredas alejadas, por ejemplo, el municipio de Solano, que es uno de los municipios más grandes del país y que es Amazonía colombiana y que tiene que uno transitar por vía fluvial para llegar a esos corregimientos. Allá se encuentra la universidad apoyando esos procesos para decir que sí es posible, de que hay posibilidad de que regiones apartadas, de que a pesar de que puede que no tengan todas las necesidades básicas satisfechas, pueden tener como una luz y poder desarrollar empresa, ¿sí? De que personas de mismos ciudadanos colombianos podamos decir, bueno, voy a conocer la Amazonas colombiano y voy a ir a unos lugares alejados donde hay diferentes especies de aves, por ejemplo. Hay bastantes aves y hay muchísimas personas que tienen ese hobby para la observación de aves, para encontrar de pronto una nueva especie. Hay lugares que no, esos lugares son tan interesantes así para la investigación o también para esos desarrollos económicos que no se han encontrado. Hay varias especies que se están identificando en estos momentos y que la universidad está apoyando y que la misma comunidad está apoyando también, ¿sí? Los mismos profesores, los mismos investigadores le están enseñando en la identificación de aves, de identificación de flora, ¿sí? En la identificación de nuevos mamíferos, de primates. Hay un proyecto bastante interesante con primates. Entonces, es importantísimo que la universidad como actor del Estado ayude a que esas comunidades alejadas puedan tener la posibilidad de desarrollar su economía en una actividad legal, ¿sí? Gracias, doctor Wilfran. Ya me indican aquí que nos quedan los 2 últimos minutos. Será el doctor Rolando quien cierre y además que nos diga cómo de verdad logramos transformar desde la academia con la innovación la economía colombiana. Me encanta esa pregunta. Déjeme dar un centro y 3 ideitas. Una, yo creo que a lo que está llamada la universidad de hoy, la universidad de tercera generación, es a dar la última milla, a acompañar esa última milla, a ser una universidad emprendedora, a hacer lo que el doctor Clemente dice, oiga, pero producimos innovación, pero no la convertimos en solución estable. Y el puente entre esas dos cosas es realmente conectarse con el emprendimiento. Hay que conectarse más. Tenemos una gran oportunidad porque hoy el paradigma también de la innovación corporativa, de la innovación de las organizaciones, es el de la innovación abierta. Las empresas están abriendo sus sistemas de innovación y hay una oportunidad enorme en las universidades la universidad es probablemente la institución social que tiene más capacidades instaladas, más variedad de capacidades. Ese es su diferencial institucional y tiene que aprovechando bien, conectándolo, poniéndolo al servicio de la sociedad. Ustedes recuerdan que les conté, esta es la segunda idea, lo de las clases de la sismorresistencia de las casas. ¿Saben cómo se da la materia hoy?
gracias a la tecnología, gracias a ese conectarse con las empresas, gracias a ese caminar la última milla, querer realmente estabilizar la solución. Hoy, esos diagnósticos los hacemos con drones, con cámaras y con Watson, con la inteligencia artificial de IBM, después de un trabajo conjunto. Es que si se quiere realmente resolver, si se palpa el problema, si acercamos los problemas a la universidad, están los estímulos y las capacidades de la universidad para que se dé esa última milla y se resuelvan. Y hay un camino muy interesante que las universidades y el mundo está explorando y que hay que incrementar. En la universidad ya contamos más de 60 para este semestre, que son los hackathons. Son formatos de innovación y solución de problemas fundamentados en tecnología que obligan a trabajar con gran velocidad, como la pandemia nos ha obligado a trabajar, y producir soluciones tangibles, soluciones visibles, como dice la misión de Sabios. Yo creo que hay unos caminos maravillosos y hay una nueva primavera para las universidades en ese sentido. Bueno, mil gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a nuestros invitados que nos aceptaron este extraordinario conversatorio. El jueves estaremos con los temas ambientales y esperamos que sigan acompañándonos porque juntos lo haremos posible. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.